Si bien hay diferentes autores y libros que han tratado de profundizar las razones por las cuales Latinoamérica, aún en su mayoría, es pobre y no ha logrado alcanzar el nivel de desarrollo de los Estados Unidos y Canadá, es evidente que son múltiples las causas, y estas han influido de diferentes formas en el bajo desarrollo de los países latinoamericanos. Trataremos en este video de revisar algunas teorías que explican las tremendas diferencias en desarrollo e ingresos entre el norte y el sur de América, así como un recuento histórico de la evolución y el desarrollo económico de ambas partes de América. Cuando se revisan las cifras actuales de ingresos por habitante, las diferencias son abismales, pues los Estados Unidos llegan a cerca de $85,000 por año, y Canadá tiene $53,000 de promedio anual. En Latinoamérica, el promedio de ingresos por habitante o PIB per cápita es de tan solo $11,000 en promedio, siendo Panamá con $19,000, Costa Rica con $17,800 y Chile con $16,300. Los países con mejores ingresos por habitante en promedio. Si se ajustan las cifras por paridad de poder adquisitivo o PIB per cápita PPA, la relación es un poco menos exagerada, pero aún muestra unos ingresos de más del doble para los del norte con respecto a los países latinoamericanos. En PIB per cápita PPA, los Estados Unidos llegan a los $75,000 anuales promedio, y Canadá a los $56,000, mientras que el promedio de Latinoamérica es de $20,000. Los mejores indicadores en Latinoamérica de PIB per cápita PPA están Panamá con $44,000, Chile con $35,000 y Costa Rica con $31,000. Las explicaciones tradicionales de las causas de las diferencias entre el desarrollo económico de Latinoamérica y los Estados Unidos y Canadá han destacado factores como las diferencias en la seguridad de los derechos de propiedad, los niveles de corrupción, las estructuras del sector financiero, la inversión en infraestructura pública y capital social, e incluso la inclinación al trabajo duro o al emprendimiento. Pero hay algunos autores que han tratado de profundizar aún más en las causas, tratando de comprender la génesis de estas diferencias. Douglas North, Premio Nobel de Economía en el año 1993, afirma que América del Norte fue colonizada por colonos británicos, quienes desde un principio tenían una fuerte cultura y estructuras para favorecer los derechos de la propiedad privada. Años después, en las olas migratorias de Europa a América, también algunos colonos llevaron conocimientos relacionados con la primera revolución industrial que estaba en auge en la Gran Bretaña. Adicionalmente, North considera que debido a que los ingleses no consideraban a las colonias de América del Norte como importantes para su desarrollo, aceptaron que estos territorios tuvieran una mayor autonomía y libertad en sus gobiernos, permitiendo que desde el comienzo se consolidaran instituciones más sólidas en los Estados Unidos. Esta autonomía también permitió una mayor libertad económica y política, que aprobaron más oportunidades de creación empresarial, que sumado al acceso a grandes cantidades de recursos naturales, potenciaron el crecimiento económico y empresarial en el norte. Por el contrario, de acuerdo con North, Latinoamérica fue colonizada por los españoles y portugueses, que tenían la visión de explotar principalmente las riquezas mineras como el oro y la plata. La estructura institucional establecida en Latinoamérica tenía un control monopolizado desde Madrid y Lisboa. Si bien después de la independencia los países latinoamericanos trataron de establecer sus instituciones autónomas, tal parece que la falta de la herencia de gobiernos libres llevó a medio siglo de guerras civiles, tratando de llenar el hueco dejado por los gobiernos españoles y portugueses. Esto llevó a que después de la independencia de España y Portugal, de acuerdo con Víctor Bulmer Thomas, los niveles de vida de la mayoría de los países apenas mejoraron o se estancaron, o incluso disminuyeron, pues el crecimiento económico promedio de América Latina, entre los años 1820 y 1870, fue de tan solo un 0.2% anual. En este periodo se destacan como excepciones a Chile y Costa Rica, quienes lograron algún nivel de estabilidad política y un crecimiento aceptable cercano al 1% anual. En ese mismo periodo los Estados Unidos ya lograba un crecimiento anual promedio cercano al 1,5%, muy similar al de los países europeos. Y Canadá, si bien tan solo lograba en promedio un 1%, tenía unos niveles de crecimiento económico mucho mejores que los de México, Perú, Colombia o Centroamérica, que tenían crecimientos cercanos a cero. En los siguientes 50 años las cosas mejoraron un poco, y entre los años 1870 y 1920,
Latinoamérica logró un crecimiento promedio del 1.6% al año, gracias al aumento de las exportaciones principalmente de materias primas y en algunos países a una mayor estabilidad política y económica. En ese periodo hay excepciones positivas como fue el caso de Argentina, que logró crecer en promedio al 2,5% anual, muy por encima de países como Colombia, que crecía al 1,2%, Perú, que creció al 0,9%, y México, que llegaba al 1,3% anual. Otro caso de éxito fue Chile, que consiguió crecer al 1,8% anual. En ese mismo periodo, Estados Unidos crecía en promedio al 1,8% anual y Canadá aceleró su desarrollo creciendo al 2%. Pero lo importante acá, además de las cifras, es comprender las causas de ese crecimiento tan dispar. En ese periodo, Estados Unidos y posteriormente en Canadá, se desarrolló la llamada Segunda Revolución Industrial, en donde se desarrollaron industrias y empresas de gran tamaño en los sectores del acero, el petróleo, la electricidad, los productos químicos, la maquinaria y la producción de autos, llevando a la creación de algunas de las compañías más importantes del mundo, en esa época como Ford, General Motors, la Standard Oil, que al dividirse posteriormente se convertiría en ExxonMobil, Chevron y BP, General Electric, Procter y Gamble y JP Morgan, por nombrar algunas de las empresas creadas en ese tiempo en los Estados Unidos. Y para el caso de Canadá, se crearon compañías como Canadian Pacific Railway, Imperial Oil, Hudson's Bay Company. En ese mismo periodo, los Estados Unidos recibieron millones de migrantes que le permitieron aumentar su población desde los 40 millones en el año 1870 hasta más de 100 millones en 1920, permitiendo contar con una abundante mano de obra en edad productiva, y permitió aumentar la demanda interna de bienes y servicios, que impulsó el desarrollo industrial y agrícola. En esos años, los Estados Unidos también lograron integrarse por medio de la construcción de la red ferroviaria más grande del mundo, que pasó de tener 85,000 kilómetros en 1870 a más de 400,000 kilómetros en el año 1916. Contar con esa red ferroviaria permitió abrir nuevos mercados para el comercio, y contar con un medio de transporte barato para el transporte de mercancías a los puertos para exportar al exterior. Las empresas norteamericanas lograron consolidarse como verdaderos imperios industriales, logrando posicionarse como multinacionales que generaban grandes utilidades y fuentes de empleo de calidad. En ese mismo periodo, el crecimiento de la industria en Latinoamérica fue bastante incipiente, y los países se centraron más en la exportación de materias primas como el trigo, el café, cobre, carne, banano y azúcar. Algunos países como Argentina, Chile, Uruguay, recibieron millones de migrantes que ayudaron a mejorar la productividad en el campo y a desarrollar algunas industrias modernas. Durante ese periodo, tanto Estados Unidos como Canadá lograron consolidar su estabilidad política y financiera, ofreciendo a las empresas e inversiones una elevada seguridad jurídica y unos sistemas financieros sólidos, que permitió que ambos países recibieran grandes cantidades de dinero en inversión extranjera, que ayudó a que las compañías financiaran su crecimiento sin depender solamente del crédito. En ese periodo también los Estados Unidos y Canadá lograron consolidar una fuerte estabilidad política, ya en el siglo XX. No se tuvieron conflictos importantes a nivel interno en los territorios del norte, mientras que algunos países latinoamericanos aún tenían una gran cantidad de conflictos internos y externos, entre los que se destacan la Guerra de los 1000 días en Colombia, la Revolución del Acre, en donde Bolivia se vio forzada a ceder a Brasil más de 300,000 kilómetros cuadrados. La Revolución Mexicana ocurrió en ese periodo, junto con múltiples guerras civiles en Centroamérica, la Guerra del Chaco en Paraguay y la consolidación de diferentes dictaduras militares en países como Argentina, Brasil, Cuba y Centroamérica, hicieron parte del panorama político en Latinoamérica, además de sucesivos golpes de Estado en diferentes países. Para los años 30, 40 y 50 del siglo XX, aún continuaban los conflictos internos y externos en Latinoamérica, como fue la Guerra de Leticia entre Colombia y Perú, entre 1932 y 1933, el Bogotazo en Colombia, el conflicto entre Ecuador y Perú, en 1941. Si bien los Estados Unidos tuvieron una fuerte participación tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, se puede considerar que se vio en cierta manera beneficiado por estos conflictos militares, pues
se convirtió en el primer proveedor de alimentos, armas y crédito de los aliados, llegando a consolidarse como la primera potencia mundial. De hecho, en la Primera Guerra Mundial, bancos como JP Morgan prestaron miles de millones de dólares a Francia e Inglaterra, obteniendo unos importantes beneficios por los intereses de los préstamos otorgados. Adicionalmente, el desempleo disminuyó pues los Estados Unidos se convirtió en el principal proveedor de armamento y alimentos, en donde se requerían grandes cantidades de trabajadores. Y para el caso de la Segunda Guerra Mundial, el gasto militar masivo permitió que los Estados Unidos redujeran sus niveles de desempleo, desde el 14% en el año 1940 a menos del 2% en 1943, gracias a toda la producción militar desplegada, en donde se fabricaron miles de aviones, barcos, tanques y municiones. De hecho, fue uno de los periodos con un mejor crecimiento en Norteamérica, permitiendo un aumento del 75% del PIB entre los años 1940 y 1945. La industria militar permitió grandes avances en el campo de la electrónica, la aeronáutica, la química y la medicina, que posteriormente fueron aprovechadas por la industria. Adicionalmente, a diferencia de Europa, los norteamericanos no tuvieron grandes daños materiales y de infraestructura. Por otro lado, debido a que los Estados Unidos se encontraban en mejores condiciones que los europeos, llegaron a controlar 2/3 de las reservas mundiales de oro. Como si fuera poco, el dólar se consolidó como la moneda de reserva a nivel mundial. De hecho, en la década de los años 40, Estados Unidos logró un extraordinario crecimiento anual, en promedio del 6%, uno de los mejores en todo el mundo. Por otro lado, si bien Latinoamérica también logró un buen crecimiento, fue más cercano al 4%, con la excepción de México que logró también un 6% anual, gracias a ser un proveedor importante para los Estados Unidos de materias primas, como alimentos y petróleo para la industria militar. Entre las empresas e industrias que se potenciaron en los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, aprovechando el desarrollo de patentes e infraestructura, fueron Boeing, que pasó de fabricar bombarderos a aviones comerciales. Empresas como IBM, Motorola y Texas Instruments utilizaron los desarrollos de la guerra como el radar, la radio y la computación primitiva para el desarrollo de los primeros computadores, equipos de comunicación y las primeras industrias de los semiconductores. Las primeras computadoras como el ENIAC y el Colossus fueron diseñados basados en cálculos balísticos. Otras compañías que se favorecieron después de la guerra fueron las del sector automotriz como Ford, General Motors y Chrysler, quienes pasaron de fabricar tanques y jeeps a elaborar autos, camionetas y camiones para el trabajo en el campo y las ciudades. Otro sector favorecido fue el de la petroquímica y de plásticos, en donde las investigaciones de nuevos materiales, explosivos y fertilizantes en la guerra, fue utilizado en compañías como DuPont. La industria farmacéutica también se benefició de los avances de la producción de vacunas y penicilina, en compañías como Pfizer, Merck y Eli Lilly, que crecieron gracias a la producción en masa de antibióticos. Para los años 60 y 70, Latinoamérica logra unos muy buenos crecimientos económicos superiores al 5% en las 2 décadas, con casos de éxito como el de Brasil y México, que lograron crecimientos incluso superiores al 6%. Para el caso de Brasil, se consolidó un modelo de sustitución de importaciones logrando consolidar un proceso de industrialización en los sectores automotriz, del acero, del cemento y de la petroquímica, con la consolidación de compañías como Petrobras y Embraer, al tiempo del desarrollo de infraestructura de carreteras, puertos y represas. Situación similar ocurrió en México, en donde se logró el desarrollo de sectores como el automotriz, el siderúrgico, de los textiles y químico, además de la exploración de petróleo que permitió la financiación de diferentes proyectos de desarrollo. Ambos países se vieron favorecidos por la inversión extranjera y cierta estabilidad política. Países como Colombia, Venezuela y Perú también tuvieron en la década de los 60 y 70 unos crecimientos por encima del 4% en promedio, gracias a los altos precios de las materias primas y a una mayor estabilidad política. La gran caída llegó en la década de los 80, conocida como la década perdida, en donde el crecimiento promedio de Latinoamérica fue cercano al 1%. Para algunos analistas, entre las causas del estancamiento estuvieron la crisis de la deuda mexicana que arrastró a toda la región, que vio como el costo de su deuda se disparó debido a un mayor riesgo, lo que llevó a procesos de aumentos inflacionarios en Argentina, Perú
Bolivia y Brasil, provocando que los gobiernos tuvieran que aplicar fuertes recortes fiscales y caídas en el gasto público que llevó a unos salarios estancados durante toda la década. En los años 90, las cosas mejoraron un poco en Latinoamérica, logrando un crecimiento promedio superior al 3%, con casos de éxito como el de Chile, que se consolidó como una de las economías más estables de la región, logrando un crecimiento promedio superior al 6% anual. Al contrario de Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá, sí lograron un crecimiento superior al 3% tanto en la década de los 80 y los 90, impulsados por la llamada revolución tecnológica, que jalonó el crecimiento en los últimos años, en donde se aceleró el desarrollo de microprocesadores, con el auge de compañías como Intel, AMD y Motorola que lograron masificar los equipos de cómputo. Compañías como IBM, Compaq e IBM fabricaron millones de computadores personales, y Microsoft desarrolló el software para estos equipos. Es en la década de los 90, es en donde también surgen las llamadas empresas .com, como Amazon, eBay y Google, que cambiaron el panorama del comercio y el consumo en todo el mundo. Estas compañías permitieron que se provocara un boom de la productividad que benefició a casi todos los sectores productivos, además de favorecer la inversión en el sector tecnológico. En los últimos 20 años, el crecimiento económico de los Estados Unidos no ha sido espectacular, pero sí ha logrado ser estable. El crecimiento en Estados Unidos en estos últimos 20 años se debe en buena parte al auge de las llamadas grandes tecnológicas como Microsoft, Apple, Amazon, Google, Meta y Nvidia, quienes han logrado obtener unos enormes beneficios gracias al crecimiento en sus ventas en todo el mundo. Los norteamericanos también se vieron beneficiados del fracking que les permitió aumentar su producción de petróleo y gas, convirtiéndose los Estados Unidos en el principal productor de crudo del mundo y evitando la dependencia energética del exterior. A esto se suma que, a partir del año 2008, los Estados Unidos salvó la crisis sanitaria del 2020, evitó tener recesiones económicas, además de implementar con éxito estímulos monetarios después de la crisis del 2008, que permitieron fortalecer los mercados de consumo, la inversión y el consumo, que se beneficiaron además de las bajas tasas de interés provocadas por un adecuado manejo de la política monetaria de la Fed. Canadá también se vio beneficiada de las exportaciones de petróleo, gas y otros minerales como el cobre, níquel y oro, además de contar con una sólida estabilidad financiera y una adecuada política de migración para atraer talento humano de otros países. Mientras que Latinoamérica, por otro lado, ha tenido un crecimiento bastante dispar en los últimos años, mientras países como Panamá, Perú y Colombia lograron crecimientos promedio superior al 3%, otros como Argentina y Venezuela han tenido crecimientos incluso negativos en promedio anual. Para el caso de los argentinos, el crecimiento promedio anual fue de menos 0,5%, debido a la alta inflación, con controles de capitales que frenaron la inversión y una alta deuda. Venezuela, por su parte, ha tenido uno de los peores crecimientos recientes, con un menos 8% anual en promedio, debido al colapso de la industria petrolera que pasó de producir más de 3 millones de barriles por día en 1998 a 700,000 barriles en el año 2020. Esto provocó fenómenos como la hiperinflación debido a las sanciones comerciales y el aislamiento financiero que llevó a que una gran parte de la población productiva saliera del país, frenando el consumo interno y la inversión. Las grandes economías como México y Brasil lograron crecimientos cercanos al 1,5%, que si bien son positivos, no les han permitido alcanzar el nivel de ingresos de los países desarrollados. Si bien la región, salvo Venezuela, ha logrado una mayor estabilidad económica y política, aún no consigue dar el siguiente paso para consolidarse como económicas desarrolladas, debido posiblemente a que aún los sistemas educativos todavía se encuentran bastante lejanos en calidad tanto en educación básica como superior a los de los llamados países desarrollados. Además de la falta de inversión y el desarrollo de ciencia y tecnología, además de factores como la corrupción y la ausencia de estabilidad institucional en algunos países. En otro video, si nos regalas un like, revisaremos las causas más estructurales que han fomentado las grandes diferencias entre el norte y el sur de Latinoamérica. Recuerda que en la descripción del video encuentras el enlace del mejor curso para aprender análisis técnico y fundamental para invertir en acciones. Igualmente, se encuentra el enlace de la mejor plataforma para comprar acciones de la bolsa,
regulada en los Estados Unidos. Si te gustó el video, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte el contenido.